La hoja de Toledo silbó en el aire matutino, un sonido como el de la seda al rasgarse, y entonces la coraza del coronel Antoine Moreau, forjada en París con el mejor acero templado, se partió por la línea central como si fuera pergamino. Bajó la mirada hacia su pecho, vio cómo la coraza se abría, los bordes de acero se curvaban hacia afuera como pétalos de flor, y experimentó la última emoción de su condecorada carrera militar. Incredulidad absoluta. ¿Cómo? Las armaduras francesas habían transformado espadas británicas, sables austríacos, hojas prusianas. Pero el arma de este oficial de caballería español, considerada chatarra medieval por el Estado Mayor de Napoleón, acababa de cortar 15 libras de armadura de calidad militar como un cuchillo en mantequilla caliente. Moreau se desplomó en polvo castellano, y a 300 metros de distancia, el general Jean-Baptiste Franceschi bajó su telescopio con manos que de repente temblaron, viendo cómo sus dragones de élite, hombres que habían conquistado desde El Cairo hasta Berlín, eran metódicamente desmantelados por la caballería española, que blandía espadas que los metalúrgicos franceses habían jurado que eran tecnológicamente inferiores. Era el 23 de mayo de 1809, a las afueras del pueblo de Almonacid de Toledo, a 30 kilómetros al sur de Madrid, cuando Diego Navarro, un criador de caballos de 27 años de las colinas sobre Toledo, comprendió con una certeza cristalina que iba a morir. No finalmente hoy. Los dragones franceses que cargaban por el valle superaban en número a su regimiento de caballería española, 4-1. 120 jinetes españoles contra 480 veteranos franceses que habían aplastado a todas las fuerzas de caballería que habían encontrado en 7 años de guerra napoleónica. La yegua de Diego, Luna, una torda moteada que había criado de potro, percibió su miedo y se apartó nerviosamente. Se inclinó hacia adelante, le susurró al oído y la sintió calmarse. La espada de Toledo en su cadera, la que su abuelo había encargado al maestro espadero Julián del Rey 40 años antes, colgaba más pesada de lo habitual. O tal vez era solo el terror lo que hacía que sus extremidades se sintieran como plomo. Diego había sido criador de caballos hacía 3 meses. Conocía linajes, andares, temperamentos. No sabía matar hombres con espadas galopando a toda velocidad. Sin embargo, allí estaba, en la primera fila de la compañía de caballería del capitán García, con un uniforme que aún olía a fábrica textil, a punto de enfrentarse a asesinos profesionales que habían aprendido su oficio en campos de batalla que Diego ni siquiera podía pronunciar. Se le revolvió el estómago, quería vomitar, quería correr. Miró a la izquierda y vio a Antonio, un peón de campo de Escalona, agarrando las riendas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos como la sangre. Miró a la derecha y vio al viejo sargento Mateo, de 48 años, un antiguo guardia real que había luchado contra los franceses en 1793 y llevaba cicatrices en el rostro que atestiguaban lo que el acero francés podía hacer con la carne humana. Mateo captó la mirada de Diego y asintió una vez, lentamente. El gesto decía: «Yo también estoy aterrorizado, pero nos mantenemos en pie de todos modos». Diego asintió de vuelta. Entonces el capitán García alzó su espada, también de acero de Toledo, también forzada por Del Rey, y el mundo se comprimió en movimiento y trueno. 3 meses antes, Diego había estado en los establos a las afueras de Toledo cuando los franceses marcharon sobre él. Habían llegado en enero de 1809, 80.000 soldados al mando del mariscal Víctor, ocupando el centro de España con la metódica eficiencia que había convertido a Napoleón en el amo de Europa. Los soldados franceses que Diego vio parecían semidioses, altos, disciplinados, con su equipo reluciente, sus movimientos sincronizados. Requisaron 20 de los mejores caballos de su familia, pagando con pagarés firmados por el rey José Bonaparte, hermano de Napoleón, instalado en el trono español, que todos sabían que no tenían ningún valor. El padre de Diego, Miguel Navarro, había permanecido en silencio mientras los oficiales de caballería franceses inspeccionaban su ganado reproductor, seleccionando las mejores yeguas y caballos castrados. Solo después de que se marcharan, Miguel golpeó la pared del establo con el puño tan fuerte que rompió la madera.
Diego nunca había visto a su padre, un hombre que había servido en la caballería real española, antes de retirarse para criar caballos, mostrar aquella emoción. No ira. La rabia se mezclaba con la humillación, tan profunda que casi era dolor. Esa noche, Miguel llevó a Diego aparte en la casa principal. La vieja espada de caballería, la hoja toledana encargada a Julián del Rey en 1769, colgaba sobre la chimenea, donde había reposado por 20 años. Miguel la bajó, la sostuvo horizontal a la altura de los ojos, y la luz del fuego recorrió la hoja como oro líquido. El acero era oscuro, casi negro, con un dibujo tenue que parecía herrería de Damasco, pero en realidad era una técnica de forja exclusiva de Toledo que la familia de Del Rey había perfeccionado por 3 siglos. Miguel dijo en voz baja, con una voz que Diego nunca había oído, que los franceses consideraban inferiores las armas españolas, que los metalúrgicos franceses habían publicado artículos en los que se burlaban del acero de Toledo, calificándolo de anticuado, demasiado blando para la guerra moderna, incapaz de igualar la dureza de los sables franceses de Klingendal. El ejército francés había probado las espadas de la caballería española capturada en 1808 y determinó que no podían penetrar las corazas de los dragones franceses, los tesados petos que la caballería de Napoleón usaba como equipo estándar. Esas corazas se habían diseñado y perfeccionado durante 15 años de guerra continua. Detenían los sables británicos, desviaban las hojas austríacas. La caballería francesa dominaba los campos de batalla europeos, en parte porque su armadura la hacía casi invulnerable a los ataques con espadas convencionales. La caballería española, en cambio, había sido derrotada en todos los enfrentamientos importantes de la Guerra de la Independencia. En Medina de Rioseco, en julio de 1808, los dragones franceses habían destrozado las cargas de caballería española. Las espadas españolas rozaban inofensivamente las armaduras francesas, mientras que las hojas francesas atravesaban los uniformes y la carne española con impunidad. El cuerpo de oficiales de caballería español estaba tan desmoralizado que muchos oficiales simplemente dimitieron antes que enfrentarse a otra carga francesa. Esto es lo que Diego supo cuando su padre le entregó la hoja de Toledo y le dijo, con serena intensidad, que las espadas de Julián del Rey podían cortar las armaduras francesas como si fueran tela, que las pruebas francesas habían utilizado hojas baratas de uso militar español, no auténtico acero de Toledo, y que Diego lo demostraría porque España estaba reclutando un nuevo regimiento de caballería y Diego se ofrecería voluntario. Diego miró a su padre con incredulidad. Era criador de caballos, no guerrero. La respuesta de Miguel fue simple: conoces los caballos mejor que nadie en Castilla, montas mejor que oficiales que te doblan la edad y llevas acero de Toledo que los franceses desconocen. 3 habilidades son suficientes. Aprende el cuarto, el coraje, o verás morir a tu país. Diego se presentó a la reunión de caballería en Toledo 2 semanas después. El capitán Alejandro García, un oficial de carrera de 39 años que había sobrevivido a Medina de Rioseco y llevaba una cicatriz de sable desde la ceja izquierda hasta la mandíbula, inspeccionó a los reclutas con visible desesperación. La mayoría eran agricultores, comerciantes y algunos miembros de la nobleza menor que nunca habían visto combate. La corona española, desesperada por reconstruir las fuerzas de caballería tras pérdidas catastróficas, aceptaba a cualquiera que tuviera un caballo y pudiera mantenerse montado. García los reunió en el patio de caballería y pronunció un discurso que Diego recordaría textualmente el resto de su vida. García dijo que la caballería francesa tenía mejores caballos, mejor entrenamiento, mejor armadura, mejores tácticas y mejores armas, que en todos los combates de caballería de la guerra hasta el momento, los españoles habían sido destruidos, que las espadas militares españolas estándar no podían penetrar las corazas francesas, lo que significaba que las cargas de caballería española eran misiones suicidas, que no conseguían nada más que añadir nombres a las listas de bajas. Entonces García se detuvo, caminó hacia un poste de madera en el centro del patio y desenvainó su espada, una hoja de Toledo idéntica a la de Diego, también encargada al taller de Del Rey. La blandió una vez, un corte diagonal desde el hombro hasta la cadera. La hoja se clavó en el poste de roble 4 centímetros de profundidad y se quedó ahí. García la liberó de un tirón y el acero chirrió al soltarse. No había daños en el filo. Envainó la arma y dijo: «Este es acero de Toledo, auténtico acero de Toledo de la forja de Del Rey, no la basura que emite el ejército español. Cualquier hombre que lleve acero auténtico de Toledo se presentará al sargento Mateo para recibir entrenamiento avanzado de caballería y el resto recibirá espadas militares estándar y entrenamiento estándar».
La mano de Diego fue hacia la espada de su abuelo. No era el único. 7 hombres de 60 llevaban espadas de Toledo auténticas, reliquias familiares encargadas al puñado de maestros espaderos, del Rey, Ortuño, Sahagún, que aún practicaban los métodos tradicionales de forja. García sonrió por primera vez desde que habían llegado. 7, dijo. 7 espadas capaces de atravesar la armadura francesa. No basta para ganar una guerra, pero sí para aterrorizar a un coronel. El entrenamiento fue un infierno. No porque García fuera cruel, sino porque transformar a criadores de caballos y granjeros en caballería en 2 meses requería condensar años de instrucción en semanas. Diego ya montaba bien, mejor que la mayoría, pero la equitación de combate no se parecía en nada al manejo de ganado de cría. La equitación de combate significaba controlar al caballo con las rodillas y el asiento mientras las manos blandían una espada, mantener la formación al galope tendido, responder instantáneamente a las señales de trompeta y hacer todo eso mientras los hombres intentaban matarte. El sargento Mateo, el veterano con cicatrices que entrenó al grupo de acero de Toledo, era un perfeccionista que no aceptaba nada menos que una ejecución impecable. Un ángulo de corte 5 grados incorrecto, repetir el ejercicio, distribución del peso incorrecta durante el golpe, otra vez. El caballo se desvía medio metro de la línea, otra vez. Diego falló el corte básico por encima de la cabeza 43 veces antes de que Mateo aceptara su forma. Antonio, el peón de campo de Escalona, no pudo manejar el corte de revés ascendente y lloró de frustración después de 2 semanas de fracaso. Mateo llevó a Antonio aparte y le dijo algo que Diego oyó y nunca olvidó. El miedo es inteligente porque la muerte es real, pero el miedo que paraliza es veneno, así que canalízalo hacia la precisión porque la técnica perfecta ejecutada a través del terror sigue siendo técnica perfecta. Antonio repitió el ejercicio, falló otra vez y otra vez. En el 59º intento, su revés ascendente fue impecable. Mateo asintió. Ese es el que ejecutarás en la batalla, porque tu cuerpo recuerda incluso cuando tu mente entra en pánico. Las especificaciones técnicas del acero Toledo fueron algo que Diego aprendió fragmentariamente a través de las explicaciones de Mateo y las conferencias de García. Las auténticas hojas Toledo, las forjadas por maestros con métodos tradicionales, implicaban una composición de acero y un proceso de templado que la metalurgia francesa no comprendía del todo. La forja del Rey utilizaba un núcleo de acero con alto contenido de carbono, típicamente de un 1,1 a un 1,3%, rodeado de capas de acero con un contenido ligeramente inferior. Esto creaba una hoja que combinaba una dureza extrema en el filo con flexibilidad en el lomo, evitando la rotura catastrófica que afectaba a las hojas puramente con alto contenido de carbono. Pero el verdadero secreto residía en el proceso de temple. Las hojas francesas se templaban en baños de aceite o agua a temperaturas controladas para lograr el temple elástico, un equilibrio entre dureza y flexibilidad que permitía que la hoja se doblara bajo tensión sin romperse ni deformarse permanentemente. Las hojas Toledo utilizaban un enfoque radicalmente diferente, el endurecimiento diferencial mediante temple interrumpido. El espadero calentaba la hoja a una temperatura crítica, alrededor de 800 grados Celsius, y luego la sumergía con el filo en un abrevadero durante exactamente 3 segundos antes de retirarla. El filo se cristalizaba rápidamente, alcanzando una dureza extraordinaria cercana al 60 en la escala Rockwell, mientras que el lomo permanecía relativamente blando y flexible. Esto creaba una hoja que podía mantener un filo lo suficientemente afilado como para cortar seda en el aire, a la vez que conservaba la flexibilidad necesaria para doblarse 30 grados sin deformarse permanentemente. Los metalúrgicos franceses habían observado las hojas de Toledo, pero descartaron la técnica por considerarla poco fiable, ya que requería una habilidad extraordinaria para ejecutarla de forma consistente. 1/10 de segundo de más en el temple hacía que la hoja desarrollara microfracturas y una demasiado corta hacía que el filo no alcanzara su dureza total. Maestros espaderos como Del Rey habían dedicado toda su vida a perfeccionar la intuición necesaria para juzgar el temple por el sonido, el color del acero o los patrones de vapor que se elevaban del agua. Era una metalistería artesanal a un nivel que las forjas industriales francesas, optimizadas para la producción en masa, no podían replicar. La geometría de la hoja también era importante.
Las espadas de caballería de Toledo presentaban un perfil curvo con un solo filo y un lomo reforzado, similar en diseño a las cimitados de Oriente Medio que los espaderos españoles habían observado durante siglos de presencia árabe en Iberia. Pero las hojas de Del Rey tenían una relación de curvatura específica, un radio de aproximadamente 110 centímetros sobre una longitud de hoja de 85 centímetros que optimizaba la mecánica de corte para el combate a caballo. Al blandirse desde un caballo al galope, la curva de la hoja prolongaba el tiempo de contacto entre el filo y el objetivo, permitiendo que el filo extremadamente duro atravesara el material en lugar de simplemente impactar y rebotar. Las corazas francesas estaban diseñadas para desviar sables de hoja recta, cuyos filos golpeaban, resbalaban y rebotaban. La curva de Toledo, combinada con la mayor dureza del filo, permitía que la hoja se clavara en la superficie de la armadura y, mediante un contacto sostenido durante el movimiento de corte, atravesara el acero en lugar de desviarse. Era la diferencia entre golpear una armadura con un martillo y cortarla con una sierra. Mateo demostró esto con una coraza francesa que García había obtenido del campo de batalla de Medina de Río Seco. Colgó la coraza de un poste y la golpeó con un sable de dragón francés, blandiéndolo con toda su fuerza. El impacto fue tremendo. La coraza resonó como una campana, pero el filo del sable rebotó, dejando solo una pequeña marca en el acero. Entonces Mateo montó a Luna, la yegua de Diego, la hizo retroceder 20 metros y cargó. Cuando Luna alcanzó el galope tendido, Mateo se incorporó ligeramente en los estribos, extendió su espada Toledo y dejó que el impulso del caballo impulsara el filo a través de la coraza en el ángulo preciso que habían estado practicando por semanas. El sonido fue diferente esta vez, no un ruido metálico, sino un chirrido cuando el acero Toledo atravesó la armadura francesa. La coraza se partió diagonalmente desde el hombro hasta el esternón, un corte de 4 centímetros de profundidad que habría matado a cualquiera que la llevara. Mateo acompañó a Luna a la formación, desmontó y dijo simplemente: «Por eso los franceses temen al acero Toledo, aunque se burlen de él en público». Diego hizo amigos durante el entrenamiento, el tipo de lazos que se forman cuando los hombres comparten el terror y las dificultades. Antonio se convirtió en su compañero más cercano. El nervioso peón de campo que lloraba por sus fracasos se transformó gradualmente en un competente soldado de caballería gracias a su tenaz persistencia. Compartían las guardias nocturnas, hablando en susurros sobre las familias que habían dejado atrás, sobre si sobrevivirían a la guerra, sobre cómo se sentiría matar a un hombre con una espada. Antonio admitió que nunca había participado en una pelea a puñetazos antes de alistarse. La idea de clavar una espada en otro ser humano le revolvía el estómago. Diego confesó el mismo miedo. Hicieron un pacto. Si llegaba la batalla, permanecerían juntos, cuidándose mutuamente. Y si uno moría, el superviviente encontraría a la familia del muerto y les diría que su hijo había sido valiente, aunque fuera mentira. Diego también se hizo amigo del viejo Mateo, quien llevaba sus cicatrices y traumas con una serena dignidad que Diego encontraba extrañamente reconfortante. Mateo ya había matado hombres antes, franceses, durante las guerras revolucionarias de la década de 1790, y Diego le preguntó una vez, a altas horas de la noche, mientras cuidaban los caballos, si se había vuelto más fácil. Mateo guardó silencio un buen rato, cepillando el pelaje de Luna con movimientos metódicos, y luego dijo: «No, nunca se vuelve más fácil, pero uno mejora llevando el peso, y los hombres a tu lado también ayudan, y eso es lo único que evita que te ahogues en él». Diego no lo comprendió del todo hasta meses después, de pie en un campo sembrado de cadáveres, pero recordó las palabras. Para mayo de 1809, la compañía de caballería del capitán García, 120 hombres, 7 de ellos portando auténticas espadas toledanas, estaba destinada al ejército de la Mancha del general Venegas, con la tarea de hostigar las líneas de suministro francesas y disputarle el control francés de la región de Toledo. La situación estratégica era desesperada. El cuerpo francés del mariscal Víctor controlaba el centro de España con una fuerza abrumadora. Los ejércitos españoles habían sido derrotados repetidamente. Las fuerzas británicas al mando de Wellesley estaban comprometidas en Portugal, pero no podían comprometer tropas en el centro de España. La estrategia española, tal como era, se basaba en tácticas de guerrilla: evitar batallas campales, atacar convoyes de suministros, retirarse antes de que llegaran los refuerzos franceses.
La caballería de García era perfecta para esto, móvil, familiarizada con el terreno, lo suficientemente grande como para amenazar a los destacamentos franceses aislados, pero no tan grande como para que no pudieran desaparecer en las colinas castellanas. Pasaron abril y principios de mayo realizando incursiones, quemando carros de suministros, emboscando correos, cortando puestos avanzados franceses aislados. Estos enfrentamientos fueron breves, caóticos y solían terminar antes de la llegada de los refuerzos franceses. Diego participó en 4 de estas incursiones y nunca desenvainó la espada con ira. Usaron carabinas a distancia y luego huyeron. Fue efectivo, pero profundamente insatisfactorio. Los franceses continuaban ocupando territorio español, requisando recursos españoles y ejecutando a civiles españoles sospechosos de ayudar a la guerrilla. García les repitió repetidamente que su objetivo no era la gloria, sino el desgaste, desangrar la logística francesa, obligarlos a desviar tropas para proteger las líneas de suministro, hacer que la ocupación fuera costosa y agotadora. Pero todos los hombres de la compañía querían algo más. Querían enfrentarse a la caballería francesa y demostrar que los jinetes españoles no eran tan cobardes como afirmaban los oficiales franceses. El 22 de mayo, esa oportunidad llegó de la peor manera posible. La inteligencia francesa, muy superior a la española, había identificado a la compañía de García como responsable de los recientes ataques a la línea de abastecimiento. El general Franceschi, al mando de la caballería francesa en la región, envió un escuadrón de dragones, 480 hombres, todos veteranos, equipados con sables y corazas Klingenthal para localizar y destruir la fuerza de García. Los exploradores españoles avistaron la columna francesa al amanecer del 23 de mayo, dirigiéndose directamente hacia el pueblo de Almonacid, donde la compañía de García había acampado. García se enfrentaba a una decisión imposible: retirarse y abandonar a los aldeanos a las represalias francesas o resistir y luchar contra una fuerza de caballería que nunca se había enfrentado a dragones franceses en combate abierto. Convocó a los oficiales y sargentos superiores a una conferencia. Mateo abogaba por la resistencia. Los hombres debían aprender que podían luchar contra la caballería francesa y huir ahora destruiría la moral para siempre. El teniente Cortés abogaba por la retirada. No estamos listos, nos masacrarán, viviremos para luchar otro día. García escuchó y luego tomó su decisión. Nos mantenemos en pie, no porque vayamos a ganar, sino porque cada dragón francés que muere aquí es un pueblo español menos opresor, y porque el estalo de Toledo nunca se ha probado en combate real de caballería contra corazas francesas, y si no lo probamos ahora, nos pasaremos toda la guerra preguntándonos si la demostración de Mateo fue solo suerte. Los oficiales regresaron a sus unidades. Diego observó el rostro del capitán García mientras explicaba la situación a la compañía. Vio la duda y la determinación en conflicto en sus ojos y comprendió que García esperaba que la mayoría muriera, pero creía que el sacrificio era necesario. Ese es el cálculo de la guerra que nadie te enseña. A veces los hombres mueren no para ganar batallas, sino para demostrar que ganar es posible. Los dragones franceses se desplegaron en el valle bajo Almonacid a las 9 de la mañana. Diego podía verlos desde la loma baja donde García había posicionado a la caballería española. 480 jinetes en perfecta formación, sus corazas reflejando el sol de la mañana como espejos, los estandartes de sus unidades sondeando al viento. Parecían imparables, parecían el ejército que había conquistado Europa. El coronel Antoine Moreau los comandaba, un oficial condecorado que había luchado en Austerlitz y Eylau, cuya competencia táctica solo era igualada por su arrogancia. Moreau podía ver la caballería española en la loma, apenas un centenar de hombres, y según relatos franceses escritos posteriormente, rió. La caballería española se había desbandado y huido en todos los enfrentamientos anteriores. Esto sería práctica de tiro. Ordenó una carga frontal estándar, 4 escuadrones de frente, diseñada para aplastar la línea española por pura masa e impulso. Sus oficiales transmitieron la orden, sonaron las trompetas y 480 dragones franceses iniciaron su avance al paso, luego al trote, aumentando la velocidad gradualmente a medida que cruzaban el valle. El sonido era como un trueno continuo, casi 2000 cascos cerrados golpeando la tierra con un ritmo aproximado. Diego sintió la vibración en el cuerpo de Luna, sintió su nerviosismo, sintió su propio terror subir como bilis. Le temblaban tanto las manos que casi soltó las riendas. Antonio, montado a su lado, rezaba en un susurro rápido.
la misma oración repetida una y otra vez: Dios te salve María. El sargento Mateo cabalgaba por la línea, hablando con calma a cada hombre, y cuando llegó a Diego simplemente dijo: recuerden su entrenamiento, confíen en su espada y manténganse con vida porque los necesitaremos mañana. Entonces Mateo regresó a su posición y el capitán García alzó su espada. La luz del sol recorrió el acero de Toledo como fuego líquido, y la caballería española comenzó su contracarga. Todo lo que Diego había aprendido en 2 meses de entrenamiento se condensó en 30 segundos de caos. Luna respondió a sus rodillas y al asiento, acelerando suavemente al galope mientras sus manos permanecían libres para desenvainar la espada. La hoja de Toledo se desenvainó con ese distintivo sonido cantado, el sonido que perseguiría a la caballería francesa durante el resto de la guerra. A su alrededor, la formación española contenía, apenas, hombres que habían sido agricultores y comerciantes que mantenían su espacio gracias a la pura memoria muscular grabada en ellos por la repetición interminable. Los dragones franceses llenaron la visión de Diego, creciendo a una velocidad aterradora, sus rostros ahora visibles bajo sus cascos de latón, expresiones de desprecio y confianza, porque habían cargado antes contra la caballería española y los habían visto romperse. 50 metros. García gritó la orden de alzar las espadas. 30 metros. Diego pudo ver a los oficiales franceses individualmente, ver al coronel Moreau en su corcel negro, ver la sonrisa del hombre. 20 metros. El tiempo pareció fracturarse y ralentizarse. Diego notó detalles imposibles, la abolladura en la coraza de Moreau sobre el pecho izquierdo, probablemente de una batalla anterior, el patrón específico de polvo en las botas del coronel, el tono exacto de desprecio en sus ojos. 10 metros. Los franceses esperaban que los españoles se desviaran o se detuvieran. Los españoles no lo hicieron. 5 metros. La hoja de García descendió en un corte perfecto por encima de la cabeza, con la geometría exactamente como Mateo la había perforado, y el acero de Toledo golpeó la coraza de Moreau en el ángulo óptimo para cortar en lugar de desviar. El sonido del impacto quedó ahogado por la colisión de 2 formaciones de caballería, pero Diego vio el resultado. Vio la coraza partirse verticalmente por la línea central, vio la expresión de Moreau transformarse del desprecio a la conmoción y luego a la nada, mientras la hoja continuaba atravesando la armadura, el uniforme, la carne, el hueso. Moreau cayó hacia atrás de su caballo, muerto antes de tocar el suelo. Y entonces Diego se encontró en medio de la refriega sin tiempo para procesar lo que había presenciado. Un dragón francés apareció a la derecha de Diego, con el sable en alto para cortarle la cabeza. El entrenamiento se impuso a la reflexión. Diego paró alto. Sintió el impacto cuando el acero francés chocó con el acero de Toledo. Sintió cómo su espada se aferró mientras el filo del sable francés se astilló. El dragón francés abrió los ojos de par en par. Eso debía ser lo que ocurría siempre, pero Diego ya estaba girando la muñeca para el contraataque. Un corte horizontal al torso del dragón. La espada de Toledo golpeó la coraza del francés a la altura del esternón y la atravesó como si fuera cuero. El dragón jaspeó, dejó caer el sable, se aferró a la herida y se deslizó lateralmente de la silla. Diego no lo vio caer. Otro francés cargó desde la izquierda. Luna giró sin que Diego le diera una orden consciente. La yegua había sido entrenada para esto, respondiendo a sus cambios de peso inconscientes, y Diego asestó un corte ascendente que alcanzó al segundo dragón por debajo de la barbilla, por debajo de la línea del casco, donde la armadura no protegía. Sangre caliente salpicó el uniforme de Diego. El hombre gritó y se desplomó. La mente de Diego se quedó en blanco, dominado por el instinto reactivo, mientras su cuerpo ejecutaba las técnicas que Mateo había practicado hasta que se volvieron autónomas. Cortar, parar, estocada, girar, volver a cortar. La hoja de Toledo nunca se detuvo, nunca se desvió, nunca se dobló. Cada vez que golpeaba una armadura francesa, la atravesaba. A su alrededor, los 7 jinetes españoles que portaban auténtico acero de Toledo desgarraban dragones franceses con una eficiencia imposible. Mateo, de 48 años y luchando con la sombría competencia de quien ya lo había hecho, mató a 4 dragones en 90 segundos, dejando su hoja regueros de sangre en el aire. Antonio, el nervioso Antonio que había llorado durante el entrenamiento, golpeó la coraza de un teniente francés con un corte diagonal que la partió desde el hombro hasta la cintura.
y el grito de Antonio fue a partes iguales de terror y rabia. El resto de la caballería española, aquellos que portaban espadas militares estándar, luchaban. Sus hojas no podían penetrar la armadura francesa. Se vieron obligados a apuntar a zonas sin armadura, rostros, gargantas, piernas. Algunos lo consiguieron. Muchos murieron. Diego vio a un joven recluta llamado Carlos recibir un sable francés en el pecho, la hoja atravesando el uniforme y la caja torácica de Carlos, quien cayó sin hacer ruido. Vio a otro español, un herrero de Toledo cuyo nombre Diego nunca supo, recibir un sable en la garganta y salpicar sangre arterial sobre 3 caballos cercanos. La refriega era una pesadilla de caballos que relinchaban, hombres que relinchaban, el choque metálico de espada contra espada, el olor a sangre, mierda y miedo. Pero algo estaba sucediendo que nunca había sucedido en enfrentamientos anteriores de la caballería española con los franceses. La línea española no se rompía. A pesar de ser superados en número 4-1, a pesar de sufrir bajas, los soldados de caballería españoles no huían. En parte, esto se debía a que García los había posicionado en un terreno que limitaba la ventaja francesa en número. La cresta obligaba a los franceses a atacar en un frente relativamente estrecho. En parte, se debió a que 2 meses de entrenamiento brutal habían inculcado suficiente disciplina como para que el pánico no desencadenara la derrota inmediata. Pero sobre todo, se debió a que las 7 espadas de Toledo masacraban a oficiales y dragones franceses con tanta eficacia que la caballería española pudo ver, por primera vez, que los franceses podían morir con la misma facilidad que los españoles. La moral en combate es algo extraño, frágil y vital. Se derrumba instantáneamente cuando los hombres creen que la muerte es inevitable, pero se cristaliza en un coraje tenaz cuando ven un camino hacia la supervivencia. Las espadas de Toledo proporcionaron ese camino. Cada dragón francés que caía con la coraza abierta era una prueba de que la armadura francesa no era invencible, de que la caballería francesa podía ser derrotada, de que mantenerse en pie y luchar no era un suicidio, sino una opción viable. El general Franceschi, observando desde una posición de mando a 300 metros de la refriega, no podía comprender lo que veía. Sus dragones eran veteranos, llevaban armaduras probadas, superaban en número a los españoles 4-1. Sin embargo, la caballería española no se desplomaba. Peor aún, sus bajas eran catastróficas. 20 dragones caídos en el primer minuto, 40 al segundo, oficiales cayendo a un ritmo que desafiaba la probabilidad. Su subordinado, el mayor Colbert, llegó en visible confusión e informó que las espadas españolas estaban cortando las corazas, lo cual era imposible. Los metalúrgicos franceses habían certificado la armadura contra las hojas españolas, pero Colbert había presenciado personalmente a 3 oficiales caer con las corazas abiertas. Franceschi exigió ver. Colbert lo condujo hacia donde yacía el cuerpo del coronel Moreau en el polvo. La coraza de Moreau había sido hendida desde la clavícula hasta el esternón, los bordes del corte limpios y profundos, el acero desprendido como papel. Franceschi, que había combatido en Italia, Egipto, Polonia y Austria, y había visto todo tipo de armas blancas en la guerra europea, contempló la armadura partida en 2 y experimentó algo que no había sentido en una década de campaña: miedo genuino. Si la caballería española podía hacer esto, todo lo que los franceses creían saber sobre la capacidad militar española era erróneo. Inmediatamente ordenó a sus trompeteros que tocaran retirada. Los dragones, entrenados para responder al instante a las órdenes de trompeta, comenzaron a desacoplarse y retirarse. La caballería española, igualmente atónita por la retirada francesa, estaba demasiado exhausta y demasiado asombrada. La melé se disolvió. Los dragones franceses se retiraron por el valle en un orden relativamente bueno, pero dejaron atrás 73 muertos y otros 40 heridos demasiado graves para moverse. Los españoles habían sufrido 32 muertos y 19 heridos. La tasa de bajas en un combate de caballería donde los españoles eran superados 4-1 era de 4-1, casi 2 franceses muertos por cada baja española. En la historia de la Guerra de la Independencia nunca había ocurrido nada parecido. Diego desmontó con piernas temblorosas. Sentía el brazo que sostenía la espada como un peso muerto, con los músculos acalambrados por agarrar la espada Toledo con una fuerza de pánico.
La espada estaba cubierta de sangre, sangre francesa, que se secaba hasta un color marrón óxido con el calor de mayo. Miró a su alrededor y vio a Antonio, aún montado, contemplando su espada ensangrentada con una expresión entre horror y incredulidad. Vio al sargento Mateo revisando metódicamente a su yegua por heridas, con el rostro impasible a pesar de que la sangre salpicaba su uniforme. Vio al capitán García moviéndose entre los heridos, ordenando a los hombres que curaran las heridas, con su espada Toledo aún en la mano, el acero reluciendo donde la sangre no había llegado. El uniforme de García estaba destrozado en el hombro izquierdo, donde un sable francés lo había golpeado. La hoja había atravesado la pela, pero no había penetrado lo suficiente como para inutilizarlo. García vio a Diego mirando y dijo, lo suficientemente alto como para que los hombres cercanos lo oyeran, que Diego había matado al menos a 3 dragones y posiblemente había salvado la vida de Antonio al matar a un sargento francés que estaba preparando un golpe mortal. Diego no recordaba nada de esto. La batalla era una confusión de movimiento y terror. Pero Antonio lo confirmó. Dijo que Diego se había aparecido como un ángel guardián y había cortado al sargento francés por la mitad, con armadura incluida, de un solo tajo diagonal. Diego sintió que le subía a la bilis y se dio la vuelta para vomitar. Nadie comentó. Varios hombres también vomitaban. Mateo se acercó, puso una mano en el hombro de Diego y dijo, «Lo hiciste bien. Te mantuviste en formación. Tu técnica fue perfecta y estás vivo. 3 objetivos cumplidos. Mañana volveremos a entrenar porque los franceses volverán y la próxima vez estarán listos para el acero de Toledo». Las secuelas del combate en Almonacid se extendieron rápidamente por los canales militares españoles y franceses. Correos españoles llevaron informes al general Venegas describiendo una victoria de la caballería contra fuerzas francesas superiores, la primera victoria de este tipo en toda la guerra. Venegas remitió los informes a la Junta Suprema Central en Sevilla, el gobierno provisional de España, que necesitaba desesperadamente buenas noticias para contrarrestar el incesante redoble de derrotas. La Junta difundió el combate, exagerando los detalles, pero manteniendo intacta la verdad esencial. La caballería española, armada con espadas de Toledo, había derrotado a los dragones franceses en combate abierto. La noticia llegó a las bandas guerrilleras que operaran por toda España, proporcionando evidencia tangible de que las fuerzas francesas no eran invencibles. Observadores militares británicos, asignados a las fuerzas españolas, enviaron informes detallados a Wellesley en Portugal, señalando que la caballería española, equipada con espadas de Toledo específicas, demostró la capacidad de penetrar las corazas de los dragones franceses, una capacidad de la que carecía la caballería británica. Por parte francesa, el informe del general Franceschi al mariscal Víctor fue sombrío. Franceschi describió a la caballería española utilizando armas blancas superiores que anulaban la ventaja de los blindados franceses. Recomendó emitir advertencias a todos los comandantes de caballería que operaban en el centro de España y sugirió que la caballería francesa evitara el enfrentamiento con las fuerzas españolas, conocidas por portar espadas de Toledo, hasta que se pudieran desarrollar contramedidas. Víctor remitió el informe de Franceschi al rey José Bonaparte en Madrid, quien lo envió a Napoleón en París. La respuesta del emperador, conservada en los archivos militares franceses, fue característicamente contundente. Se negó a creer que las espadas españolas pudieran superar a la metalurgia francesa. Sugirió que Franceschi había sido superado tácticamente y culpaba al equipo para encubrir su incompetencia, y ordenó operaciones de caballería más agresivas para quebrantar la moral española. La negativa de Napoleón a reconocer la ventaja de las espadas de Toledo le costaría caro a las fuerzas francesas durante los meses siguientes. Diego Navarro nunca llegó a ser una figura legendaria en la historia militar española. Sobrevivió a la guerra, regresó al negocio familiar de cría de caballos en 1814 tras la derrota definitiva de Napoleón, se casó, tuvo hijos y murió a los 61 años en 1943. Su espada de Toledo permaneció en la familia durante 3 generaciones antes de ser vendida a un coleccionista privado en 1920. Ahora se conserva en el Museo del Ejército Español en Madrid, etiquetada como espada de caballería de alrededor de 1769 de la Forja del Rey, con una pequeña placa que menciona su uso en la Guerra de la Independencia. La placa no menciona el nombre de Diego. La historia recuerda a los generales y las grandes batallas, pero olvida a los soldados rasos que realmente las libraron. Antonio, el nervioso peón agrícola que lloraba durante el entrenamiento, murió 6 meses después de Almonacid, durante una emboscada francesa cerca de Talavera.
Diego encontró a la familia de Antonio y les dijo que su hijo había muerto con valentía, lo cual era cierto. Antonio había permanecido en formación hasta que una bala de mosquete francés lo alcanzó en el pecho. El sargento Mateo sobrevivió a la guerra, pero se suicidó en 1916, incapaz de conciliar la vida en tiempos de paz con el trauma de 8 años de combate. El capitán García fue ascendido a mayor, luchó en Salamanca y Vitoria y se retiró con honores en 1814. Escribió unas memorias que mencionaban el combate de Almonacid, pero se centraron principalmente en batallas estratégicas de mayor envergadura. Las 7 espadas de Toledo que atravesaron la armadura francesa aquella mañana de mayo nunca volvieron a ensamblarse. 3 se perdieron en batallas posteriores, 2 permanecieron con sus familias, 1 fue robada. La espada de Diego, la que su abuelo le había encargado a Julián del Rey en 1769, fue la única que finalmente llegó a un museo. Las especificaciones técnicas del auténtico acero Toledo siguieron siendo un misterio incluso después de la guerra. Metalúrgicos franceses examinaron las hojas Toledo capturadas y escribieron artículos intentando explicar su rendimiento. Identificaron el alto contenido de carbono y el endurecimiento diferencial, pero no pudieron replicar los resultados de forma consistente porque desconocían el conocimiento artesanal requerido. Los juicios intuitivos sobre el tiempo de calentamiento, la duración del temple y los ciclos de revenido que los maestros espaderos adquirían durante décadas de aprendizaje. Para la década de 1820, la tecnología de las espadas se estaba volviendo obsoleta. Las armas de fuego mejoraban rápidamente. Las cargas de caballería perdían importancia táctica. La era de las armas blancas que decidían las batallas estaba llegando a su fin. Los espaderos Toledo, como la familia del rey, continuaron con su oficio, pero cada vez producían más piezas decorativas en lugar de armas militares. Julián del Rey falleció en 1815. Sus hijos mantuvieron la forja hasta 1847, cuando la disminución de la demanda los obligó a cerrar. Las técnicas específicas que del Rey empleó para forjar la espada de Diego, las proporciones exactas de carbono, la precisa metodología de temple, la geometría de la curva nunca se documentaron por completo y se perdieron con los artesanos que las practicaron. El análisis metalúrgico moderno de las hojas de Toledo que se conservan confirma su excepcional calidad, pero solo permite reconstruir parcialmente su proceso de fabricación. El impacto estratégico del enfrentamiento en Almonacid fue modesto pero real. Los comandantes de caballería franceses que operaban en el centro de España se volvieron más cautelosos al enfrentarse a la caballería española, inseguros de si el enemigo portaba espadas estándar o espadas de Toledo. Esta cautela les restó flexibilidad táctica a los franceses y permitió a la caballería española operar con mayor agresividad. A lo largo de 1809 y 1810, las fuerzas de caballería españolas, aquellas equipadas con auténticas espadas de Toledo, ganaron varios enfrentamientos menores contra dragones franceses, reconstruyendo gradualmente la moral de la caballería española, que se había destrozado en 1808. Estas no fueron victorias decisivas que cambiaran el rumbo de la guerra, pero fueron importantes. Obligaron a los franceses a destinar más recursos de caballería a las tareas de guarnición. Demostraron a la población civil española que la resistencia era viable. Proporcionaron la experiencia de combate que la caballería española necesitaba desesperadamente. En 1812, cuando el ejército combinado británico-español-portugués de Wellington comenzó las campañas que finalmente expulsarían a las fuerzas francesas de España, la caballería española ya no era la fuerza rota que había sido en 1808. Parte de esa recuperación se remonta directamente al 23 de mayo de 1809, cuando Diego Navarro y otros 119 soldados de caballería españoles mantuvieron su posición contra 480 dragones franceses y demostraron que el acero de Toledo podía partir la armadura francesa en dos. Diego, Rafael, Antonio, Mateo, García. Olvidarás estos nombres en 5 minutos a menos que hagas algo ahora mismo. Estos hombres se enfrentaron a la caballería de Napoleón cuando todos decían que era un suicidio. Llevaron espadas que la historia olvidó, libraron una batalla que los libros de texto ignoran y demostraron que la tecnología superior importa más que la superioridad numérica. Pero al algoritmo de YouTube no le importa la justicia, le importa la interacción. Si este video no consigue me gusta, no consigue suscriptores, no consigue comentarios, el algoritmo lo entierra para siempre. Estos guerreros lucharon contra un imperio,
¿No puedes pulsar 3 botones? Un me gusta equivale a un saludo a los soldados de caballería que demostraron que la armadura francesa no era invencible. Suscríbete para no perderte nunca las historias que los poderosos quieren que se olviden. Comenta Toledo si crees que la artesanía y el coraje pueden derrotar el poder militar industrial. Si no puedes hacer esto, no te consideres alguien que valora la historia. Diego Navarro sangró por la libertad española. Ni siquiera puedes tocar una pantalla. Demuestra que no te limitas a navegar por la historia. Sé parte de la comunidad que mantiene vivos a los guerreros olvidados. La batalla de Almonacid terminó con victoria española, pero la historia de Diego no terminó ahí. 3 meses después, la caballería francesa regresó con un arma diseñada específicamente para contrarrestar el acero de Toledo, una táctica tan brutal que convirtió la superioridad de la caballería española en una trampa mortal. Diego se enfrentó a ella en la batalla de Ocaña, en noviembre de 1809. Lo que sucedió ahí casi destruye todo lo que la caballería española había reconstruido. El sargento Mateo murió intentándolo, el capitán García fue capturado, y Diego aprendió que ganar una batalla no garantiza la supervivencia de la guerra. Revelaré esa historia en el próximo video, pero solo los suscriptores reciben notificaciones. Comenta parte 2 si quieres la historia completa de cómo los franceses se adaptaron al acero de Toledo y cuánto le costó a la caballería española. Si llegamos a los 1000 comentarios, la subiré la semana que viene. Esto no solo es historia, es el patrón que se repite en cada guerra donde las ventajas tácticas se contrarrestan y los soldados pagan el precio. Suscríbete ahora. Únete a la comunidad que se niega a dejar morir estas historias. Los franceses intentaron borrar esta historia. No dejes que triunfen.